Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que estamos seguros que les va a servir mucho para llevar a cabo esos propósitos que seguramente ya te planteaste. Buenas noches a todos, yo soy el doctor David Lezama y vamos a platicar hoy de un tema que a lo mejor has escuchado en muchas ocasiones y a lo mejor las primeras veces que lo escuchaste te hacía sentir como que era un lavado cerebral. Y el tema se llama la autosugestión. A lo largo de los años he tenido la oportunidad de leer muchos libros, de escuchar muchas conferencias de éxito, de cómo llegar a tus metas, de motivación personal, de crecimiento personal. Y hay un punto que es recurrente y seguramente habrás escuchado una frase de Walt Disney que es muy famosa, que dice que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Seguramente te ha pasado, a lo mejor sin que tú te des cuenta, de que algo que deseaste con muchas ganas, que visualizaste teniendo, acabó con cristalizándose en una realidad. Y esa autosugestión es el medio que nosotros tenemos para influir en nuestro subconsciente. Aunque puede parecer un poco extraño, nosotros podemos programarnos para el éxito o programarnos para el fracaso dependiendo del diálogo que nosotros tengamos con nosotros mismos. Seguramente has escuchado que el único capaz de transformar tu destino eres tú, que construye todo lo que tú puedes lograr eres tú y que el único capaz de cambiar tu realidad eres tú. Desde luego que hay que confiar en el poder divino que tú creas, hay que trabajar como si todo dependiera de ti y por ahí dicen, hay que confiar como si todo dependiera de Dios. Y es la autosugestión. ¿Se recuerdan? Hace unos meses estuvimos leyendo el libro del mes de Mr. Mentor, que son, haciendo paréntesis, los libros que escogemos para que se lean, son libros que consideramos que van a ayudarnos a todos nosotros a mejorar nuestras habilidades de liderazgo, a mejorar nuestras habilidades de comunicación, a mejorar nuestra capacidad de cumplir las metas que nos ponemos. Y por eso es que una de las piedras angulares, porque no importa a qué literatura tú te remitas o a qué autor tú escuches, todos coinciden en que una de las piedras angulares del crecimiento personal y del poder lograr las metas es un libro que fue el libro de hace 2 meses que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Y si recordarás, ese autor, Napoleón Hill, escribió ese libro basado en una investigación que hizo por muchos años de los 500 millonarios de esa época. Este libro se publicó en 1937 y se escribió durante muchos años. Fue una labor muy titánica el entrevistarlos para ver qué puntos de coincidencia había en personas que habían tenido éxito en diferentes ramas. Y si recuerdas, uno de los puntos más importantes para lograr lo que tú quieras lograr en la vida. Esto lo puedes aplicar a tu vida personal. Lo puedes aplicar si practicas un deporte a tus metas deportivas. Lo puedes aplicar a tu relación de pareja. Lo puedes aplicar a tu rendimiento escolar. Lo que tú quieras lograr, lo primero tiene que ser un deseo. Un deseo que se debe de convertir en un deseo ardiente, en algo que tú quieras lograr y que estés dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Y una de las herramientas que tú puedes tener, aparte de poner por escrito lo que tú quieres lograr, de visualizarlo, de soñar, seguramente muchos de ustedes ya tienen hecho su sueñógrafo, o su collage de sueños, o su pizarrón de sueños, como quieras llamarle, en el que tú pusiste lo que quieres lograr y pusiste el nivel que tienes que tener en este proyecto de Usana para poder disfrutar esa recompensa. Y eso va a depender mucho de que lo estés viendo, que lo estés viendo, que lo estés sintiendo, que lo estés imaginando. Y esa es una manera de hacer una autosugestión, el medio para influir en el subconsciente.
Entonces, en estos siguientes minutos, lo que voy a tratar de hacer es platicar con ustedes un poquito de acerca del mecanismo en que nosotros podemos ayudar a nuestro subconsciente a programarse para el éxito. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar. Nosotros somos conscientes de todo lo que nos rodea y tenemos 5 sentidos y podemos registrar las experiencias ya sea visualmente, ya sea auditivamente, ya sea los olores, ya sea las palabras, ya sea las sensaciones, el tacto, y eso nosotros vamos a vivir emociones, vamos a tener emociones y sentimientos asociados. Y esas emociones y sentimientos muchas veces actúan como un ancla y van a ser un ancla de nuestros pensamientos. Seguramente te ha pasado que, vamos a suponer que te guste mucho un artista, vamos a suponer el grupo de moda que tú quieras o el cantante de moda, y tienes la oportunidad, lo has escuchado los discos, has visto las entrevistas, sabes en dónde está de gira y tienes la oportunidad de estar presente en el concierto de ese artista favorito. En ese concierto tú seguramente ya te sabes todas las canciones y la energía de todas las personas que están cantando, que están coreando, que están aplaudiendo, es algo que se va a anclar y cada vez después de ese concierto, cada vez que tú escuches una de las canciones que fue interpretada ahí, tu mente se va a remontar a eso y va a ser una emoción mucho más fuerte que la que tenías antes cuando solamente escuchabas las canciones sin haber tenido la oportunidad de vivir la experiencia del concierto. Entonces, eso es lo mismo que tú puedes hacer al empezar a programarte. Tenemos pensamientos, tenemos sensaciones y nosotros podemos hacer un filtro de lo que queremos meter en nuestra mente. Porque algo que es bien importante y que a veces no nos damos cuenta es que esta corriente de sentimientos, pensamientos y anclarlos y que pasen a ser parte de nuestro subconsciente, que quiere decir ser parte de lo que ya nos razonamos, pero que está ahí presente y que determina muchas de nuestras acciones o muchas de nuestras reacciones. Y esto funciona tanto en sentido positivo, que es lo que deberíamos de buscar, pero también funciona en sentido negativo. No sé si te ha pasado, y vamos a poner un ejemplo bien sencillito de cómo también funciona en sentido negativo. A lo mejor cuando eras chiquito fuiste inquieto, como todos fuimos inquietos. Y a lo mejor en alguna ocasión jugaste a que vamos a poner la mano encima de una vela que esté prendida, a ver cuánto tiempo aguantas. Y seguramente por ahí cuenta, aguanta, aguanta, y por aguantar te quemaste. O eso fue una sensación de dolor, fue una sensación negativa que se quedó tan anclada que estoy seguro que ninguno de nosotros ponemos la mano en el fuego porque asociamos inmediatamente a ese dolor. Y lo mismo puede pasar si cada vez que nosotros nos enojamos, tenemos una reacción de venganza o tenemos una reacción de destrucción o tenemos una reacción muy agresiva. Eso se va anclando y se va reforzando cada vez que nosotros lo hacemos. Por eso cuando hablamos de que tú te debes de mantener en una actitud positiva, de que tú debes de prepararte para el éxito, de que tú debes autosugestionarte para el éxito, es porque sabemos el poder que tienen nuestros pensamientos y cómo se van anclando, se van sembrando. No sé si algunos de ustedes vieron una película con Leonardo DiCaprio que se llamaba, se llama, si no la han visto, les recomiendo mucho porque les va a dar una idea del poder que tiene una idea que es sembrada y se llama El Origen. Y en esa película hablan de cómo una idea puede ser sembrada en nuestro subconsciente, y ahí lo hacían a través de los sueños, de tal manera que puede llegar a trastornar nuestro pensamiento y puede llegar el punto en que no sepamos si es verdad o si es mentira lo que nosotros nos decimos. Entonces, nosotros si alimentamos nuestra mente con pensamientos positivos, aunque en un principio no están tan firmes, no son tan fuertes, poco a poco se va a ir sembrando esa semilla y el subconsciente va a trabajar para que tú puedas desarrollar los planes de acción. Pero lo mismo pasa en sentido opuesto. Si tú empiezas a alimentar tu mente con yo no puedo,
Eso está bien para otras personas, pero no para mí. Alimentas tu mente de las novelas, de pleitos, de las noticias negativas. Eso se va volviendo tu patrón dominante de pensamiento. Y eso, desde luego, que te va a costar más trabajo quitarlo, porque son como taponcitos o ladrillos que tú le vas poniendo a tu pensamiento de éxito. Entonces, resumiendo esta diapositiva, nosotros tenemos una mente consciente que percibe y que tiene la capacidad de filtrar qué deja pasar y qué rechaza. Qué pensamientos se quedan y cuáles los deshacemos y no les volvemos a dar ninguna. Pero esto pasa en un sentido y en otro sentido. Entonces vamos a aprender a programarnos de manera positiva para el éxito. Entonces, ya sabemos qué queremos lograr. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tú quieres este año llegar al nivel de líder oro. No importa si eres plata y te has quedado ahí, no importa si eres triunfador, si eres líder o si acabas de firmar y tienes toda la ilusión y vas a poner el trabajo. Entonces, tú debes de empezar a trabajar en eso con la intención, concentrándote, visualizando qué realmente es. Lo primero que tienes que saber es qué quieres lograr. Entonces, ¿qué es un líder oro? Un líder oro es la persona, distribuidor de Usana, que logra 1000 puntos de bonificación por 4 semanas consecutivas y alcanza el rango de líder oro. Esa es como la primera meta que todos deberíamos de poner en nuestra mente, que desde luego se va a dividir en metas más pequeñitas, como primero ser participante y luego ser creyente y luego ser constructor y luego ser triunfador y luego ser líder y bronce y plata y finalmente llegar a la primera de las metas importantes de liderazgo, que es consolidarte como un líder oro. Tú tienes que concentrarte, tú tienes que imaginarte, tú tienes que ver, y si no lo puedes imaginar, pues a lo mejor empiezas copiando a alguno de los líderes y dices, yo quiero verme así, yo quiero hablar de esa manera, yo quiero vestirme de esa manera, yo quiero tener esa seguridad, ese conocimiento, esa creencia, que tampoco creas que nacemos así. Lo vas desarrollando y lo continúas alimentando porque siempre hay algo que aprender y todos nos derrumbamos y a todos nos dicen que no y a todos te desanimas. Y por eso es que es tan importante tú tener esta herramienta de autosugestión para reencontrarte con ese deseo definido que todos tenemos. Para que cuando te sientas down, cuando te sientas abajo, cuando no te hayan salido las cosas como tú querías que te salieran, es entonces cuando más debes de trabajar en tu autosugestión, porque acuérdate que es muy poderosa, tanto en sentido positivo como negativo. Y esto se va anclando con las emociones y con los sentimientos. Y si tú permaneces mucho tiempo en ese estado negativo y empiezas a pensar que efectivamente este negocio no es para ti, este proyecto no deberías de haberlo empezado, deberías de haber escuchado a tu abuelita que te dijo que en esos proyectos no tenía éxito la gente, eso va a empezar a apoderarse de ti y ese va a ser el primer paso para que tú acabes decidiendo. Y seguramente ya lo has vivido, seguramente ya lo has visto con personas que empiezan súper entusiasmadas y yo voy a ser diamante, y yo voy a crecer y yo voy a hacer todas las cosas y al primer no se desinfla. Y entonces los animas y les dices, no, pero vamos, esto pasa y trabajas y vamos a allá adelante. Al segundo no, se te desinflan el doble. Y al tercer no, ya ni te contestan y les mandas ánimos y quieres ayudarlos porque tú ya viviste eso también. Pero hay personas que no están listas para el éxito y que dejan que su subconsciente se vaya alimentando de esos pensamientos negativos. Entonces tú debes de tener bien definido lo que tú quieres y debes, si recuerdas en ese libro de Napoleón Hill, te decía que ese deseo de lo que tú quieres hacer lo debes de escribir. Y hay una serie de pasos, pero debes de escribir qué quieres, debes de escribir para cuándo lo quieres, debes de escribir qué necesitas hacerlo, en qué persona te necesitas convertir para lograr esa meta, qué debes de dar a cambio y qué trabajo tienes que hacer para que finalmente lo logres. Y a lo mejor al principio te cuesta mucho trabajo imaginarte ganando $1000 semanales. Y a lo mejor te cuesta mucho trabajo sonreír. Y a lo mejor te cuesta
mucho trabajo tomar el libro del mes y leer 10 minutos diarios. Y a lo mejor te gana la tentación de escuchar en el radio las noticias de la captura de tan sonada en esta última semana, en lugar de escuchar tus audios positivos. Entonces, tienes que concentrarte y dedicarle diario un tiempo, por lo menos 15 minutos, a alimentar ese deseo y autosugestionarte. Y si recuerdas, ese libro nos habla que tú debes de escribir tu enunciado. Y yo les quiero compartir el enunciado que escribí cuando empecé a trabajar en este principio y que ha empezado a rendir frutos. Acuérdate que tienes que poner qué quieres lograr, cuándo lo quieres lograr, qué tienes que hacer para esto. Entonces, en noviembre, nosotros como meta de nuestro proyecto Usana, escribimos el siguiente enunciado que les quiero compartir para que puedas tener una mejor idea. El enunciado dice, comenzando en la semana del 6 de noviembre de 2015, cada semana generamos un mínimo de $800 y para eso damos 32 planes a la semana. Auspiciamos a un mínimo de 4 nuevos distribuidores por semana. Cada día trabajamos enfocados en llegar a un ingreso mínimo de $20,000 al mes en 2 años, mejorando nuestra actitud y habilidades de comunicación, nuestro desarrollo empresarial y liderazgo, leyendo diario 30 minutos, escuchando un audio y asistiendo a todos los eventos del sistema. Al llegar a nuestra meta, ayudamos a varias personas a lograr las suyas y esa es una de las mayores recompensas. Ayudamos cada vez a más personas a lograr sus sueños y metas. Y al principio te va a pasar que dices, 32 planes, ¿cómo va a ser? O a lo mejor al principio no se dio en esa semana ese ingreso o no pudiste hacerlo. Y entonces tú piensas, ay, no se puede. Si ya sabía yo que no se podía, ¿para qué lo escribí? Si ni siquiera yo me lo creo. Y aquí está la clave. Tienes que repetirlo con un deseo, con una emoción, con ese sentimiento. No se trata de repetirlo sin sentirlo. Mientras más emoción le pongas cada vez que tú lees tu enunciado y lo ancles a ese sentimiento de verte ya disfrutando ese ingreso, de verte con la meta lograda, más fuerza va a tomar, más motivador va a ser y lo más importante, más anclado va a quedar en tu subconsciente y tu mente es tan poderosa que ella solita se va a encargar de decirte, vamos, sí se puede, tú puedes lograrlo porque lo pones, porque lo sientes, porque lo vives, porque te lo repites todos los días. Entonces, por eso te tienes que escribirlo. Lo que no esté escrito se nos olvida. Lo que no repetimos no pasa. Y lo tienes que ver, por eso el sueñógrafo, sal a soñar, ve lo que tú quieres lograr. No importa si no tienes un peso disponible, pero si tu meta es tener un carro, ve, conócelos, pide los precios, siéntate. Si tu meta es ir de viaje, ve documentales. Si tu meta es comprar un departamento, escoge como si ya lo tuvieras, como si ya tuvieras el dinero para comprarlo. Porque eso va a ser muy poderoso y le va a poner emoción a esa declaración y te va a mover a actuar. Y al empezar a actuar, tú vas a empezar a tener la creencia, la fe de que eso que tú soñaste, de que eso que tú deseas es posible y únicamente tú eres el responsable. Y ese es precisamente, si nosotros quisiéramos resumir cuál es el propósito del sistema de capacitación y de motivación, es ese. Es ser un apoyo en lo que tú encuentras la fuerza para actuar, en lo que tú construyes tu fe, en lo que tú construyes tu creencia de que puedes llegar a lograr las metas que te propusiste. Recuerda qué sentiste cuando te presentaron la oportunidad. Hubo por ahí un destello de luz, una esperanza que te dijo, sí, sí se puede, sí lo puedo lograr, sí lo puedo hacer. Recuérdalo de nuevo cada vez que te sientas down, cada vez que te sientas bajoneado, cada vez que alguien te diga que no, digas, yo estoy trabajando para construir mi libertad financiera
Y eso fue lo que vi. Y tienes que tener también bien claro que de emociones sí son muy buenas, sí te anclan, pero no pasa nada si no pones la acción, si no pones el trabajo, si no lo ves profesionalmente. Tienes que aprender a verlo como lo que es. Es un negocio profesional que está aquí para darte la herramienta. Y pasa como con todo lo que tú has logrado. Seguramente cuando empezaste a escribir, pues ni idea teníamos y hacíamos unas bolitas y luego le pusimos unos palitos y luego pusimos una letra más otra letra y luego los juntamos y luego aprendimos a leerlas. Y hoy por hoy ves las palabras, las lees, las traduces sin siquiera pensar. Así es el inconsciente. El inconsciente nos guía y si nosotros aprendemos a guiarlo con la alimentación de pensamientos que le demos, entonces eso va a pasar. Entonces, repitiendo nuevamente, porque de que esto quede súper claro, va a depender que tenga la fuerza y que nos mueva realmente, que sea el motor que nosotros necesitamos para lograrlo. ¿Qué tienes que hacer? Definir la cantidad exacta de dinero que tú quieres lograr en este proyecto. Y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. No es en sí la cantidad de dinero lo que te va a mover, es lo que tú vas a poder hacer con esa cantidad de dinero, la emoción, el sentimiento, la alegría de poder lograr las metas. Te vas a concentrar, te tienes que imaginar ya recibiendo esos $1,000 y lo que pusiste es líder oro, ya recibiéndolo, ya sintiéndolo, ya viendo el dinero. Hazlo una realidad y empieza a hacerlo una realidad en tu mente para que se desarrolle la fe, la creencia, que a final de cuentas es una de las emociones más poderosas en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Puede guiarte para bien o para mal. Y por ahí seguramente has oído frases que suenan tan bonitas cuando las ves en Facebook o cuando las buscas en internet o cuando lees un libro de citas citables y dice por ahí, si tú piensas que puedes, tienes razón. Y si tú piensas que no puedes, también tienes razón. Entonces, donde quiera que tú voltees, la literatura que tú leas, van a llegar a este mismo principio. A lo mejor lo van a decir de manera diferente, pero todos van a coincidir en que el paso número 1 es saber que quiero. Y el paso número 2 es creer que yo puedo hacer eso. Creer que esto se puede lograr. Y actuar conforme a esas órdenes que tú le das a tu mente. Seguramente te ha pasado también, porque a veces has visto a lo mejor a una muchacha o a un muchacho que en tu opinión no son ni el más guapo ni la más bonita, pero tienen un pegue increíble, tienen una seguridad, tienen un carisma, ¿y sabes por qué? Porque en su mente ellos son valiosos, proyectan eso que creas. Es más importante lo que no dices que lo que sí dices. A mí me ha tocado ver personas que dicen un plan perfectamente técnico y se saben los números y se saben las bolitas y se saben el equilibrio y que si un centro, 2 centros, 3 centros, y eres oro y eres rubí y eres esmeralda y qué quiere decir el bono y liderazgo y cuántas acciones y te saben casi recitar la fórmula de los productos, pero no tienen emoción cuando hablan. No proyectan que ellos son parte de ese proyecto, no proyectan que lo creen, no proyectan que lo viven, no proyectan que lo sienten, y esa emoción es la que te va a ayudar a auspiciar. Esa emoción es la que te va a ayudar a ir desarrollando tus habilidades de liderazgo. Esa emoción, esa creencia que tú alimentas día a día es la que va a hacer que paso a paso, eso que una vez pareció un sueño, algo inalcanzable, se vaya concretando poco a poco en una realidad posible, en una realidad por la que tú trabajaste. Usa tu imaginación y el subconsciente va a empezar a actuar, va a empezar a trabajar, va a empezar a ser ese motor que te va a llevar al éxito. Si fuiste deportista, esto se practica mucho y te hacen visualizar tu prueba de natación o tu carrera o tu pelea o tu rodada
lo que tú vayas a hacer, primero te lo visualizas y te ves dando la mejor carrera y te ves ganando y te ves llegando en primer lugar. Y eso va alimentando y te va haciendo creer y lo mismo hacen los boxeadores y lo mismo hacen los clavadistas. Pero también lo mismo hacen todas las personas de éxito. Tú platica con cualquier persona de éxito en el ámbito que tú quieras y van a coincidir en que los pensamientos que pusieron fueron una parte súper importante para construir la creencia, para darles la fuerza para tomar acción, para mantenerlos en acción cuando ya se habían animado a dar el primero de los pasos y para ver cómo paso a paso, constante, persistiendo, trabajando por construir tu éxito, se convirtieron, como dice el libro de Napoleón Hill, en capitanes de su destino. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aquí hay 4 pasos bien sencillitos, que si tú los haces, si tú te das la oportunidad de hacerlos, aunque parezcan descabellados, aunque si tú eres súper racional digas, claro que no, claro que eso no va a pasar, date la oportunidad de creer. Adopta una actitud humilde de aprender, de dejarte guiar, de cambiar ese patrón de pensamientos. Porque ese patrón de pensamientos que tienes hoy no te ha llevado a donde tú quieres estar. Vamos a cambiarlo para que realmente podamos llegar a donde queremos. Estos son 4 enunciados bien sencillitos. El primero es querer. Y lo vas a practicar todos los días. Todos los días. Vas a elegir un momento del día tranquilo, que muchas de las veces es en la noche, antes de acostarte, porque en el día son las carreras y son las prisas y todas las cosas que tienes que hacer, y a lo mejor lo vas a repetir, pero no lo vas a poder concentrar. Vas a elegir un lugar tranquilo. Vas a leer el enunciado que escribiste, en el que tiene que decir nuevamente, ¿qué quieres? En este caso, ¿cuánto dinero quieres ganar? ¿Para cuándo lo quieres? ¿Y qué es lo que vas a hacer para lograrlo? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para lograrlo? Y a lo mejor el compromiso, como yo lo puse, como nosotros, Agustín y yo lo pusimos, porque es un compromiso grande, sí, pero tenemos metas y sueños grandes. Y a lo mejor tú dices, dar 32 planes, pero bueno, ni siquiera lo puedo imaginar. Bueno, no están escritos con sangre. Puedes empezar con dar una presentación diaria de negocio. Y ya que eso lo logres, lo puedes subir y a lo mejor dices dar 2 presentaciones. Empieza por algo que tu mente pueda creer y que tú estés comprometido a poderlo hacer, a comprometerte a hacerlo. ¿Qué quieres? ¿Para cuándo lo quieres? ¿Y qué quieres lograr? Por escrito. Y aparte tienes que hacer tu pizarrón de sueños, que luego vamos a hacer una capacitación, porque ese es un tema bien bonito. ¿Cómo hacer tu pizarrón de sueños? ¿Qué tienes que poner? ¿Dónde? ¿Dónde pones los viajes? ¿Dónde pones la persona con la que quieres compartir tu vida? ¿Dónde pones lo que quieres darles a tus hijos? ¿Dónde pones la casa en la que quieres vivir? Todo tiene que tener un orden para que ese orden, así como si fuera un mapa mental, tú subconsciente lo pesque y empiece a trabajar para que eso pase, y empiece a trabajar para que eso pase. Entonces tienes tu enunciado, es el primer paso. Y lo que vas a hacer es, lo vas a pegar en un lugar visible, en tu recámara o en tu oficina. A lo mejor es difícil porque siempre estás distraído, pero en un lugar que sea para ti. Y si no lo quieres compartir con nadie más, no importa. Tenlo en un lugar que solo tú lo veas, pero no lo escribas, lo guardes y nunca más lo vuelvas a abrir, porque entonces no va a funcionar. Ponlo en un lugar en el que tú lo puedas ver y lo vas a repetir en la mañana y lo vas a repetir en la noche. Así como muchos de nosotros tenemos ya por hábito la costumbre, que es muy buena y que les aconsejo que la hagan, de agradecer y de agradecer las bendiciones y agradecer lo que te pasa, lo bueno y lo malo, porque en cada cosa que aparentemente es mala seguramente hay una lección.
así como das las gracias o así como te lavas los dientes, si eres muy poco emocional pero muy práctico, en la mañana y cuando comes y en la noche, así vas a repetir este enunciado. Y poco a poco vas a sentirlo. Ahí está la clave, en que tú lo sientas, en que tú te veas generando ese dinero, en que tú te imagines dando las mejores presentaciones, en que tú veas cómo aumenta tu capacidad de auspiciar a las personas, de hacerlas soñar, de iniciarlas en este proyecto y de ayudarlas a lograr sus metas. Lo vas a repetir por la mañana, lo vas a repetir por la noche. Y al día siguiente lo vas a repetir por la mañana y lo vas a repetir por la noche. Y así por los próximos 2 años. Y seguramente no va a ser el mismo enunciado, porque entonces pues algo estamos haciendo mal si en 2 años sigues teniendo exactamente el mismo enunciado. Cuando llegues a lograr esa meta, pues vuelves a redefinir tu enunciado por uno con una meta mayor y lo vas a repetir y lo vas a hacer y ese va a ser tu motor y no importa que hayas tenido un día fatal en el que todas las llamadas hayan sido llamadas de no, en el que todas las presentaciones te hayan dejado plantado, en el que esa firma que te habían asegurado que lo iban a hacer esta semana ya no te conteste el teléfono, en el que esa venta que te habían prometido no te la quieran, no importa. Es precisamente en ese momento, en ese día que fue el más difícil, es cuando más necesitas repetirte, se puede. Yo estoy porque yo tengo un sueño que quiero lograr. Yo estoy dispuesto a convertirme en la persona exitosa que quiero ser. Y para eso trabajo y para eso me alimento, para eso leo mis libros, para eso escucho mis audios, para eso me programo y me sugestiono positivamente. Y no te preocupes si la gente no te entiende. No te preocupes si los demás no comparten tus ideas. Recuerda que el único responsable, el único que va a ser capaz de construir su éxito, eres tú. Y entonces lo vas a repetir por la mañana, por la noche, lo vas a ver, lo vas a sentir, lo vas a vivir, te lo vas a saber de memoria, así como si eres católico, seguramente te sabes el Padre Nuestro de memoria. Pero ¿te ha pasado que a veces lo dices mecánicamente y a veces lo dices con sentimiento, especialmente cuando estás en una situación difícil? ¿Te ha pasado? Pues lo mismo pasa con esto. Lo tienes que anclar al sentimiento, lo tienes que anclar a la emoción, porque eso es lo que va a alimentar tu fe. Entonces, recuerda, tú te puedes programar en ambos sentidos. Te puedes programar para bien, positivo, exitoso, feliz, alegre, decretando tu éxito, o te puedes programar para mal, dejándote contagiar de la energía negativa, de que no se puede, de que todo está muy difícil, de que no funciona. Tú eliges. Ese es el gran poder que todos tenemos. Tú puedes elegir hacia dónde quieres ir. Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que habla precisamente de eso, que todos tenemos la capacidad de elegir. Víctor Frank estuvo en un campo de concentración, vio morir a muchísimas personas a manos de los alemanes, y él decía que tú tienes la capacidad de elegir cómo enfrentar tu destino. En el caso de las personas que el destino era su muerte, tenías la capacidad de llegar derrotado o de llegar exitoso y agradecido y sabiendo que hasta el último día habías construido tu vida y habías mantenido tu creencia. Así es este negocio. Mantén tu creencia y mantén tu vida todo el tiempo para llegar a lograr las metas que te propongan. Y estamos empezando el año. ¿Cómo quieres llegar a la celebración de marzo? ¿Cómo quieres llegar a la convención internacional? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque es muy fácil decir, yo quiero llegar como plata, yo quiero llegar como oro, yo quiero llegar como rubí. Pero ¿qué hacemos todos los días? El éxito se construye todos los días con la suma de pequeñas acciones. Si ya escuchaste el audio de Darren Hardy o leíste el libro del efecto compuesto, es la suma de pequeñas acciones la que nos va a llevar al éxito. Y así no importa qué literatura tú leas,
Raymond Samson, Napoleón Hill, Darren Hardy, cuando has escuchado a Camilo Cruz que te dice de las vacas. A final de cuentas, todos coinciden en que tú tienes que programarte, tú tienes que creértela. Y poco a poco, poner el trabajo y tendrás el resultado. Eso es lo que quería compartir con ustedes ahora que estamos a principios del año. Espero que todos escriban su enunciado, que no echen en saco roto esto que puede parecer tan sencillo que digas, no, yo lo hago, yo ya sé perfectamente lo que quiero, yo lo tengo en mi mente. Escríbelo, hazlo, vívelo, siéntelo, aliméntalo y verás que más tarde o más temprano ese éxito por el que estás trabajando llegará a ti. Y nuestra mejor recompensa será poder ayudar a las personas al éxito, disfrutar el equipo del éxito y trabajar disfrutando el camino. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta. Veo a mucha gente conectada a diferentes partes y eso nos da mucho gusto, porque precisamente para eso son estas capacitaciones, para que nos alimentemos, para esa asociación positiva. Muy buena pregunta. Me preguntan si lo tengo que hacer en presente o en futuro. Lo tienes que hacer en presente, como si ya estuviera sucediendo. Tú dices, yo gano tal cantidad para tal fecha. Yo hago, yo doy, yo presento, yo recomiendo. Y bien importante, sí, todo tiene que estar en positivo, en afirmativo. Tú no puedes decir, yo no me doy por vencido, porque la mente no va a distinguir el no y va a pensar que se tiene que dar por vencido. Al contrario, tú tienes que decir, yo persisto y yo soy exitoso. Yo soy exitoso. Gracias, Luis. A ponernos a trabajar por el éxito, acuérdate en presente, en positivo, y vamos a preparar una capacitación para ayudarlos. Ahorita que estamos en época de planes y de todo, vamos a preparar una capacitación para que hablemos de cómo diseñar ese pizarrón de sueños o ese sueñógrafo o ese collage, como sea que lo quieras llamar. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por los comentarios y nos vemos pronto. Gracias.